buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, transmitiendo esta noche de sábado 13 de febrero a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados me da mucho gusto compartir este espacio con Carlos Sandoval. Hola Carlos. ¿Cómo estás, mi estimado Memo? ¿Cómo estás, Pepe, Felipe? Qué gusto saludarlos a todos en este sábado por la tarde-noche. Pepe Centeno. Guillermo, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Y a todos nuestros amigos y amigas que nos ven por la televisión, buenas tardes también. Felipe Gaitán. Memo, colegas, auditorio, este sábado volvemos a estar con ustedes. Y esperemos que muchos más, sobre todo ahora que vienen las elecciones y que esto se pondrá cada vez más interesante. Pero antes de hablar de la perspectiva electoral, evidentemente el tema de discusión más fuerte, y cuando digo el más fuerte es que hay muchísimos durante todas las semanas, ha sido esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República para regular las redes sociales. Y por supuesto que como en toda iniciativa puede haber cosas rescatables. El asunto aquí de fondo es tratar de regular algo que además de origen se ha caracterizado, las benditas redes sociales, por la libertad con las que se han usado a lo largo del tiempo, particularmente en las campañas políticas. Yo personalmente en principio estaría en que sí hay que regular algunas cosas. Estoy totalmente de acuerdo en vigilar y cuidar las fake news, los llamados al odio, la polarización. Pero por otro lado, pues el sentido de origen de una red social es precisamente la libertad de expresión. Felipe, ¿tu opinión? Sí, Memo, bueno, hay que tomar en cuenta que en principio desde hace tiempo se ha querido regular no solamente las redes digitales, sino también el Internet. En principio por el tema de los impuestos. Europa ya dio pasos en esto, Estados Unidos igual. En el caso de México seguimos discutiendo, tenemos algunos avances y hay que reconocer en principio que las redes digitales, y me refiero a las redes digitales solamente no al Internet, sino a las redes digitales, surgen como empresa a final de cuentas. Es una rentabilidad que está ahí, bueno, que y nos interpela a nosotros en cambiar, intercambiar cosas y demás, y hay una ganancia, hay un sentido empresarial en eso. De paso, lo que nos permitió tener fue un espacio también de opinión no necesariamente siempre racional, hay que señalar esto. En el año 2000 en la Unión Europea se pensaba que esto iba a ser el gran ágora de la democracia y bueno, había toda una expectativa, pero lo que nos hemos estado dando cuenta es que finalmente hay mucha estridencia en las redes digitales y me refiero en general, o sea, en general hay gente que pone sus creencias, las fake news, hay una serie de desinformación, de discusiones, de muchísimas cosas. Entonces, la cuestión aquí que me parece importante señalar es que, por un lado, estamos en un ámbito empresarial, pero también por el otro lado tenemos esto que tú señalabas, el ámbito de la libertad. Y la libertad termina donde empieza el derecho del otro. Y el caso de Donald Trump fue como la cereza del pastel de toda esta discusión que se ha venido dando, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, en este caso en México, es ¿regular qué y regular para qué? Porque son preguntas necesariamente que se han hecho allá en Europa y en Estados Unidos, pero aquí no queda tan claro. Pareciera que el presidente dijo algo y ahí van, no Morena, Ricardo Monreal, queriéndole hacer un favor al presidente, bueno, va y será un buen constitucionalista, pero creo que de redes digitales no tiene muchas faltas todavía. Sí es cierto que parecería que a raíz del veto a Donald Trump vino la discusión en México, propiciada evidentemente por el presidente de la República. Hay que recordar, antes de pedirle su opinión a Pepe Centeno, que además todas estas redes sociales tienen sus reglas. En algunos casos son a criterio muy individual de las empresas, que como bien señalaste, Felipe, son negocios. En algunos otros casos son muy ambiguas, no aplican para todos. Insisto, yo sí estaría en regular las noticias falsas porque causan muchísimo daño, confunden mucho a la gente, pero el origen, el símbolo per se de una red social es la libertad de expresión. Pepe.
Así es, Guillermo, compañeros. Creo que aquí hay dos derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, la Constitución, y que además son luchas y conquistas del Estado moderno, que es, por un lado, la propiedad privada y, por otro lado, es la libertad de expresión. Entonces, el espectro digital, a diferencia del espectro radioeléctrico, porque lo que sí tutela la Constitución y ya está establecido es que el espectro radioeléctrico sí es propiedad del Estado y se concesiona, ¿no?, las frecuencias, los canales de televisión. Pero el espectro digital, ¿cómo se puede establecer una tutela del Estado? Es decir, ahí entraríamos en un problema constitucional. Yo no soy abogado, pero intuyo que ahí van a tener un problema. ¿Por qué? Porque los servidores no residen en México, porque digamos que son canales que no pueden de alguna manera establecerse en los límites del Estado-nación como lo comprendemos nosotros para otros aspectos en donde puede tutelarse, como en el caso del espectro radioeléctrico. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos esta gran discusión sobre quién va a decidir si es fake news o si es una mentira medio verdadera. A ver, para que te rías un poco. En teoría sería el IFETEL, al cual han querido desaparecer y que no tiene ni el tamaño ni la estructura para eso, pero bueno. Pero imagínate, y además a petición de parte, o a petición de que, o sea, ¿cómo? O va a tener una policía cibernética que va a estar revisando cuando José Centeno o Guillermo Vázquez Handal publiquen algo y si es medio verdadero o no. Entonces, el límite entre la verdad y la, digamos, la persecución de la información que no quiere el Estado que se diga o que se difunda puede ser muy tenue. Yo creo que deberíamos de acudir a un principio de máxima libertad y máxima responsabilidad ciudadana, y que seamos los consumidores de la información quienes discriminemos entre la mentira y la verdad, y que quizá, ¿cuántas veces nos han publicado cosas, no hemos publicado cosas en nuestros muros y haya habido alguien que nos corrige la plana? Bueno, que seamos los mismos ciudadanos, los mismos usuarios y consumidores de la información los que nos corrijamos entre nosotros. Creo que siempre será mejor más libertad que menos libertad. Carlos, ¿tu opinión? Así es, fíjate que coincido mucho con lo que dicen mis compañeros, y bueno, yo arrancaría con el tema que mencionaba de alguna manera Felipe, con el tema de dónde arranca todo esto y lo de que quería buscar Monreal, esta es la famosa ley de Monreal, y yo creo que sí quería quedar bien con el presidente a raíz Una más, oye Carlos. Una más, y una más de las que se va a quedar en el congelador, y te voy a decir por qué, porque él la saca como diciendo voy a quedar bien con el jefe, pues ahí la presento, y el presidente de repente le dice no, pues no me gusta el tema. Oye, todo el mundo se quedó fuera de la jugada porque pues él lo había dicho que no le había gustado lo que había pasado con Trump, y obviamente pues ya dijo que en 3 semanas se empezará a analizar, y yo creo que va a ser una ley que se va a quedar en la congeladora o en el bote de basura. Pero fíjate, yo sí veo que es muy importante el tema regulatorio de alguna u otra manera, y fíjate que haciéndolo en algunos análisis y oyendo a otros compañeros analistas, decían que esto es un poco como la televisión en sus inicios, ¿no? La televisión, si ustedes recordarán, pues obviamente fue de iniciativa privada y algunas públicas, pero empezó a tomar tanto control las televisoras que la verdad, y en el caso de México lo podemos ver, que en el caso de Televisa y en otros casos, pues que las televisoras eran las que ponían a los gobernantes, o sea, así de fácil. Tú armabas bien el tema, Peña Nieto se acordaran, oye, te armabas bien el tema, la telenovela, le ponían hasta la esposa, obviamente el medio es muy fuerte, y obviamente pues salía, ¿no? Bueno, se dice, se rumora y se comenta, se dice, se rumora y se comenta, no nos van a demandar. Bueno, y entonces, pues la televisora lo ponía. Entonces, yo creo que sí es importante analizarlo, revisarlo, para que no llegue a pasar lo mismo, para que no vaya a haber de estas empresas que al fin de cuentas son negocios y obviamente responden a intereses, como ya lo vimos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en este caso, por ejemplo, en el de Twitter, pues Twitter era más bien de mórcate al dueño, y pues obviamente pues el que haber cooptado a Trump era lógico. Entonces, creo que es muy importante regularlo, y hay que regularlo en algunos temas. Fíjate que yo tenía algunos datos rápido, lo menciono, sé que estamos ya terminando el bloque, pero por ejemplo, en Australia, Memo, ya se ha regulado las redes sociales sobre temas de terrorismo. O sea, en temas de terrorismo, ahí sí están muy metidos, ¿no? En Francia, por ejemplo, en temas de xenofobia y racismo, en lo que es la Unión Europea, a través de su Consejo de Educación, han estado viendo mucho por las apologías del odio y la violencia. O sea, sí hay que regularlo, hay que pensar bien. La ley ahorita de Monreal creo que pues llegó muy oportunista, muy pues, cerca de las elecciones, a quedar bien con el jefe, pero se va a ir al congelador o ya está en el congelador. Pero ojalá, Pepe. Ajá, sí, Felipe.
No, ojalá tuviera sentido la ley Monreal, pero yo sigo lanzando la pregunta, ¿qué quiere regular? Porque pareciera territorialidad y en el caso de Pepe decía, aquí no cabe esta parte de territorialidad, una regulación. Ahora sí que estamos en la nube y al final de cuentas, y sí coincidiendo con ustedes, yo creo que sí habría que implantar una discusión de inicio respecto de las redes sociales, una discusión plural, amplia, sin prisas, sin el previo de una campaña electoral en la que obviamente eso tendría un influjo y un efecto. Habrá mucho que discutir, sin duda, no de esta forma, no con estas prisas, no con esta coyuntura y sí con este gran debate. ¿Hasta dónde llega la libertad en una red social que finalmente es difusión, como lo querramos ver? Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a seguir platicando ahora respecto de la actualización de cómo está el panorama electoral antes de la elección. Volvemos.